Puse durante 2 años, 2 veranos, tratar de contar otra España. La España que está fuera de las noticias, fuera de foco. Porque creo que también forma parte del problema del periodismo. Lo que decía cuando, por ejemplo, cuando hablas de Argentina. Buenos Aires es una ciudad, es una metrópoli. Y prácticamente todo lo importante que ocurre en Argentina ocurre aquí, se decide aquí, se cuenta aquí. Pero hay un país inmenso detrás. Un país que está en gran medida olvidado, ¿no? A lo mejor salvo Córdoba o Rosario, pero buena parte de la Patagonia. Es verdad que está más despoblado, pero hay historias verdaderas y reales de vida que están ahí ocurriendo ahora mismo y de las que no contamos, salvo que haya una inundación o un crimen o un caso de corrupción o un abuso policial. Entonces, de momento, el periodista va allí y durante unos días pasó con el libro de Leila Guerriero sobre los suicidas del fin del mundo, que es una muestra también de, bueno, empieza a haber suicidas, entonces va allí y ¿cómo lo consigue? Pues escuchando al viento y yendo una y otra vez, como tienes que construir una historia, yendo, prestando atención, escuchando, esperando. Pues mi crítica al relato que se hace de España en los medios es que un relato enfocado en Barcelona, Madrid y de vez en cuando Sevilla, pero está siempre centrado en el ruido político, los espectáculos, las empresas en la capital o en Barcelona, y el resto de España prácticamente está como desaparecido, ¿no? Y no digamos todo el interior, que se está despoblando además, porque hay un flujo de población. Durante años hubo hacia el extranjero, cuando España era un país pobre, y de hecho Argentina acogió a muchos emigrantes económicos y políticos, aunque yo al final creo que es la misma cosa, que los inmigrantes políticos y económicos al final emigran porque el mundo se ha resquebrajado para ellos. Es verdad que no es lo mismo lo que emigraron después de la guerra civil que los que emigraron por razones económicas, pero creo que el trasfondo creo que las razones son siempre políticas, al fin de cuentas, aunque uno no sea consciente de ello. Y entonces esta España se está quedando despoblada y no hay casi noticias de ella. Y entonces yo quería descubrir otra España, por interés personal y por tratar de huir de la velocidad, porque España se crea una red de alta velocidad de ferrocarriles que van a toda velocidad como por una especie de túnel, o las autopistas. Las autopistas comunican los grandes centros de trabajo y de ocio, pero aíslan del paisaje, están como aisladas con alambradas, y los animales y las personas no pueden cruzar estas vías, ¿no? Son vías rápidas y son, creo que, vías y formas de vida que empobrecen la vida, porque aceleran el tiempo. Y creo que todos somos víctimas de esa especie de aceleración constante que decíamos antes. Entonces vamos corriendo del trabajo al ocio sin tener mucha conciencia de la vida que estamos llevando. Y creo que de alguna manera esta especie del periodismo que hacemos, los trenes de alta velocidad, los aviones, hacen que el tiempo se comprima y la vida tenga menos sentido. Entonces es un intento de volver, de pararse, aquello que decía de Mafalda. Mira, curiosamente a lo mejor este puede ser un homenaje secreto a Mafalda, aunque no está en la idea del libro, ¿no? Pero volver a tomarse el tiempo de escuchar. Y entonces cuando sales de las avenidas principales y te metes por carreteras secundarias, la vida de repente cobra otro sentido. Entonces te tomas el tiempo de escuchar, de hablar como ahora, de tomarte el tiempo. ¿Cómo se ganó la confianza de la gente? Pues prestando la atención y mostrando el interés genuino, escuchándole, mirándole a los ojos. Esto que a veces hace menos en los periódicos. En los periódicos está todo el mundo en su pantalla, alimentando el ruido con un teléfono, pero casi siempre hablando de ecos de otros ecos, y se olvida un poco el contacto personal, el hablar, el ver cómo vive la gente. Pues esto es un intento de volver a eso, de volver a escuchar un poco el latido olvidado de un país que está fuera de foco. Y cuando te vas por los pueblos descubres historias fantásticas. Y el libro está lleno de pequeñas historias maravillosas que ocurren fuera de los periódicos, fuera de los telediarios, de vidas reales, y eso pasa en África también. Que aparte de los genocidios, los golpes de Estado y las hambrunas, hay gente teniendo vidas verdaderas y valiosas que merecen ser atendidas y escuchadas. Entonces es una especie de apelación eso, a escuchar el latido del mundo de otra manera, tomándose el tiempo. Una última pregunta, ¿cómo se vuelve de una guerra? ¿Cómo vuelve el ser humano? Bueno, vuelves tocado para siempre. Yo y otros compañeros creo que sufrimos sin saberlo el síndrome postraumático, que se dictaminó tiempo después. Durante muchos años la gente acudía a las guerras y bueno, lidiaba como podía cada uno con su propia memoria y emoción, con heridas muy profundas, que son heridas que no es un tajo, no es una pierna, aunque es verdad que ha habido colegas que han muerto, que han sufrido la amputación de la pierna, pero son heridas que tienen que ver con el alma, ¿no?
y que te deja una marca. Y creo que si lo asumes con verdadera conciencia del dolor de los demás, eso te ayuda a ver el mundo mejor. Creo que te hace tomar conciencia de que a lo mejor tus males y tus penas son muy pequeñas en comparación con vidas maltratadas y machacadas por la guerra. Cuando empecé a ir a Bosnia, a Sarajevo durante el cerco, era como inconcebible. Cuando me propusieron ir a cubrir, yo nunca había pensado cubrir guerras, no estaba dentro de mis intereses periodísticos, ¿no? Y cuando el redactor jefe de Internacional del país me propuso ir a Bosnia, había ido varios compañeros de la sección de Internacional y yo leía con interés sus crónicas, pero yo jamás me pensé ir a hacerlo. Pero pensé, bueno, voy a probar, porque quería, quizá por un componente un poco morboso, de ver cómo es una guerra de cerca, pero también porque quería saber si iba a ser capaz de manejar mi miedo. Y también quería saber si podía contar una guerra, cómo se cuenta una guerra. La primera asociación que me vino fue la Guerra Civil Española, porque en Sarajevo es como si hubiera viajado a Madrid en el año 36, cuando estaba cercada por las tropas de Franco. Y entonces me interesó sobre todo contar cómo era la vida de la gente, cómo vive la gente en un cerco, porque pensaba que era la mejor forma de trasladar al lector algo que parece fundamental. Antes decía que el papel del periodista es sobre todo escuchar, pero creo que también es ayudar al lector a ponerse en lugar del otro. Y entonces creo que esa es la tarea fundamental. Y entonces, bueno, el convivir con las víctimas, con gente inocente, bombardeos, francotiradores, te hace compartir ese dolor y relativizar tu propio dolor. Y no digamos, cuando empecé a cubrir África y empecé además en el genocidio de Ruanda, la escala era tan pavorosa que nada te prepara para eso. Entonces, cuando vuelves a España, pasan las noticias, cuando ves las páginas de un periódico, que a lo mejor hay una catástrofe, un asesinato, una inundación o una hambruna, y hay un anuncio de un coche, de un perfume, y esto forma de nuestra esquizofrenia cotidiana, ¿no? Y nuestra vida diaria también, ¿no? Pasamos de un drama al placer, de un partido de fútbol a la muerte de un familiar, y esto forma parte del tejido de cada día, ¿no? Y sobre todo creo que a mí me ha ayudado a relativizar las cosas, entendiendo que la gente que vive en Buenos Aires o en Nueva York o en Madrid, depende de dónde hayas nacido, depende de tu suerte, de tu condición económica, de si tienes trabajo, de si tienes una enfermedad incurable, pues hace que tu percepción del mundo sea distinta, ¿no? Pero creo que objetivamente me ha hecho quitarle importancia a muchas cosas, porque para mí me sigue maravillando que abras un grifo y salga agua y hay agua caliente, o que des a un interruptor y salga la luz. A mí eso me ha hecho valorar más las cosas que tenemos y relativizar un poco, que yo entiendo que como ciudadanos y periodistas tienes que exigir que haya justicia, que los gobiernos sean leales, que la prensa cuente la verdad, que los tenderos no te roben, pero creo que a veces no nos damos cuenta de las cosas que hemos conseguido. Ayer, pasando por Buenos Aires, pensaba, es impresionante la cantidad de riqueza que se ha acumulado aquí. De tantos años, estos edificios, estos parques, estos museos, estas tiendas, es impresionante todo esto, con todas sus trabas y todas sus injusticias, pero a veces me admira, ¿no?, las cosas. Y es verdad que por una parte estamos cargándonos el planeta con la contaminación, pero por otra parte dices, bueno, es impresionante que esto funcione a pesar de todo, ¿no? Que haya tantos coches, tantas vías de metro, aviones, y que todo no... De momento algo fracasa y se cae un avión o choca un tren, pero en general todo este caos gigantesco y formidable funciona, ¿no? Entonces, a veces nos maravillamos de que todo esto encaje, esto más o menos funcione. Aquí no hay goteras, o no sé, hay terremotos, pero esto de repente, pues, los vemos aquí, esto funciona, tomamos un café. No sé, somos una especie muy extraña. El otro día con lo del agujero negro a mí me dejó... Además, hacía unos días había visto Interestelar, esta película tan fantástica de Nolan. Y de repente 7 satélites, 7 telescopios de 7 lugares del mundo hacen una triangulación impresionante y fotografía un agujero negro que está a 50 millones de años luz de la Tierra. Entonces, y estamos aquí estrangulándonos por un partido de fútbol o por unos celos. Y dices, pero no sé, somos una raza muy curiosa, no sé, muy extraña. Creo que teníamos que reírnos un poco más, de tomarnos menos